Hola, en el video de hoy hablaremos un poco acerca del transistor JFET. Bien, pues, ¿qué es un transistor? Un transistor JFET es de este tipo, ya los conocemos, muy similares a los BJT por el encapsulado, pero pues un transistor es un transistor de efecto de campo de la puerta de unión, que esa sería la traducción de sus siglas. Transistor normal, los BJT, son controlados por corriente. Es decir, que necesitan corriente para que puedan realizarse la polarización. Mientras que un JFET, pues, este dispositivo es controlado por voltaje. O sea, este tipo de transistor necesita voltaje para poder hacer la polarización. Y bueno, pues al igual que todos los transistores, pues tienen tres terminales, un gate, que es una compuerta, un drain, que es el drenaje, y un source, que es la fuente. Bueno, pues un JFET es un componente especial para los controles de operadores de voltaje. Esto se utiliza en la electrónica analógica. Y bueno, por lo que a mí me gusta este tipo de transistor y me llama mucho la atención es porque pues un JFET puede utilizarse como una resistencia que pues es controlada por voltaje. Y al igual, pues como ya sabemos, los transistores pueden utilizarse como interruptor y pues ya algo más avanzado como un amplificador, ¿no? Bien. El funcionamiento. ¿Cómo funcionan los transistores JFET? Pues aquí, cuando aumenta la tensión, es decir, el voltaje entre la compuerta y la fuente, pues la zona de deflexión, que es la que vemos aquí en medio, eh, se hace más grande, ¿no? Y lo cual hace que la corriente que va de fuente a drenaje tenga más dificultades para avanzar. Y pues esta crea entre las zonas de deflexión, se crea entre las zonas de deflexión. Cuanto mayor es la tensión, o sea, el voltaje, inversa entre la compuerta y la fuente, menor es la corriente entre la fuente y el drenaje. Bien, vamos con la siguiente. Que aquí la curva característica de los transistores JFET. Bueno, a la izquierda tenemos lo que caracteriza a este tipo de transistor JFET. Pues como ya sabemos, pues todos los transistores tienen una zona de corte, la zona de saturación, y lo que caracteriza a este tipo de transistor es la zona óptica. Y bueno, pues lo que está a la derecha, pues es lo que ya más o menos veíamos en los otro tipo de transistores, que pues son el tipo de corte, saturación, y los de zona activa, me parece. Bueno, este tipo de transistor se polariza de manera diferente a los bipolar. Aquí la terminal de drenaje, el drain, se polariza positivamente con respecto a la fuente. VDD, que estos términos, estas siglas, pues las veremos más adelante en cuanto a las matemáticas, ¿no? Porque ahí es donde se utilizan estos símbolos, ¿no? VDD. Y la compuerta se polariza negativamente con respecto a la fuente, menos VGG. A mayor voltaje, menos VGG, más angosto es el canal y más difícil para la corriente pasar del terminal drain al terminal fuente o source. La tensión, menos VGG, para que el canal quede cerrado se llama pinch off y es diferente para cada JFET. Y bueno, pues como ya les comenté, las curvas características de este tipo de transistores, pues lo que se ve en la imagen, y las zonas importantes son la zona óptica, la zona de corte y la zona de saturación. Bueno, ahora vamos a ver un poco de los tipos de polarización de estos transistores
que, bueno, esta es la polarización fija. Esta polarización es la más eficiente, pues, muy básica, ¿no? Pero pues depende mucho del transistor empleado, ¿no? Y es una de las pocas configuraciones de JFET que pueden resolverse tanto con el método matemático como por el método gráfico. Aquí vemos que pues la fuente está conectada directamente a tierra, ¿no? S. Y la corriente de la compuerta es 0, por lo que la caída en la resistencia de la compuerta puede ser fácilmente reemplazada pues, por un cable, ¿no? Un cortocircuito. Y bueno, pues aquí es donde se aplican las matemáticas, ¿no? Las fórmulas BGS, que BGS pues es el valor que hay entre 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 la compuerta y pues S entre la fuente, ¿no? Es el valor que hay entre esas dos, es igual a menos BGG, que el BGG es el valor que está en la compuerta, que pues, es menor, bueno, es con signo menos. El ID, que pues es la corriente en el drenaje, que bueno, aquí está su fórmula, aquí necesitamos unos datos que son característicos de cada tipo de transistor, el BDS, el BD y el BG. Bueno, pasamos con el siguiente, que es la autopolarización. A diferencia del anterior, pues la autopolarización solo se usa en fuentes DC, o sea, corriente directa, la cual alimenta, bueno, se alimenta el drenaje con una fuente de corriente directa, y se le conecta una resistencia a la terminal de la fuente, y pues esto lo hace estable, ¿no? Igual aquí están las fórmulas. BS es igual a ID por RS, el BG es 0 volts, el ID, BDE, BD y BDS. Bueno, pues aquí igual se necesitan ciertos datos específicos de cada transistor para poder hacer este tipo de cálculos, ¿no? Los voltajes que hay entre la compuerta, entre el drenaje, entre la fuente, pues con este tipo de fórmulas podemos conseguirlas, ¿no? Y los datos específicos de cada transistor. La polarización por división de voltaje. Esta es la más usada, es la más estable. Y bueno, pues esto en comparación con los BJT, pues se hacen de la misma forma, ¿no? Aquí ya tenemos un amplificador, pero pues ya es un amplificador funcional, básico, pero pues ya amplifica, ¿no? Y de la misma forma, pues aquí están eh, eh, las fórmulas, el BGS, voltaje entre G y S, que es la compuerta y la fuente. El BDS, voltaje entre el drenaje y la fuente, el BD, voltaje de la drenaje, y BS, voltaje de la fuente. Bueno, pues aquí vemos también que hay capacitores, ¿no? Esto se utiliza para, pues, el desacoplamiento, me parece, desacoplamiento entre las señales fuente alterna y directa, ¿no? Bueno, pasemos con la última, que es la configuración en compuerta común. En la terminal de la compuerta está conectada a tierra, y la señal de entrada por lo general se aplica a la terminal fuente, así como la señal obtenida en la terminal del drenaje. Bueno, aquí ya hay un poco más de fórmulas, un BG, un BGS, un BD, ¿qué es este? Igual BD, un BS y un IR. Bueno, estas son algunas de las tipos de polarización que se pueden hacer en ese tipo de transistores, muy similares a los BJT, ¿no? Que es pues,
la más efectiva pues es esta, ¿no? Que ya es aplicar un amplificador, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo. Bueno, aquí están algunas referencias de donde sacamos la información. Muchas gracias y hasta luego.